Usualmente muchos de nosotros entramos en crisis cuando nos encontramos personas que son antitestimonio, personas que son incongruentes, su fe con su estilo de vida, con lo que predicamos, con lo que hacemos, y eso nos pone en un riesgo altísimo en nuestra fe. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que se llama un auténtico llamado, y es que vale la pena que nosotros pensemos si realmente nuestro llamado es auténtico o no es auténtico. Bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Y vamos a hablar precisamente de eso, de un auténtico llamado. Quiero, como siempre, comenzar con un texto bíblico y hoy vamos a leer del primer libro de Samuel en el capítulo 3, el llamado de Samuel. Recordemos que Samuel era un profeta, el profeta que, digámoslo así, instaló al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, y luego también tuvo que ver con David. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor se comunicara con alguien. Un mensaje no era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarse. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez a Samuel. Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven. Dijo éste, ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta historia de Samuel es fascinante porque Samuel termina finalmente muriendo en fidelidad, en santidad, en gracia. Este profeta Samuel, que es una bendición de Dios, nos enseña lo que es un auténtico llamado del Señor, una persona que es capaz de reprender, pero una persona dedicada a la oración, una persona que estaba consagrada a Dios desde pequeña. Recordemos que los hijos de Elí, el sacerdote, que eran Finés y el otro nombre no me acuerdo en este momento, eran hijos perversos, hijos que estaban haciendo el mal y hacían el mal delante incluso de Samuel, que era un chiquitín. Y este Samuel se mantuvo firme en el servicio al Señor. Pero fíjate lo que dice aquí el texto. Todavía el Señor no se le había manifestado a Samuel. Samuel servía y servía y servía, tenía su efod blanco, todo. Servía al Señor en el templo sin ningún problema porque estaba consagrado al Señor en obediencia y en servicio, que era muy importante. Y llegó el tiempo en el que el Señor lo llamó. Mira, no se te haga raro que muchas personas les gusten las cosas de Dios y estén ahí, y ahí estén sirviendo y han sido personas muy obedientes, personas que observan la ley en todos los aspectos, personas que son buenas personas, que ayudan en las cosas de Dios, que les gustan las cosas de Dios, pero puede ser que no hayan tenido todavía una experiencia de Dios en su corazón. Y bueno, llega el momento en el que el Señor les da un regalo especial, un llamado especial. Y un llamado especial para que estén a su servicio de una manera especial y de una manera fiel, de una manera equilibrada, de una manera poderosa. Esto se nota en un auténtico llamado cuando la persona persevera en ese camino, cuando la persona insiste, cuando la persona es obediente, cuando la persona da testimonio de la presencia de Dios. Esto es lo que se llama un verdadero, un auténtico llamado. Recuerda lo que dice Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué muchos son los llamados? Porque creo que todos tenemos el llamado de Dios, pero aquellos que aceptan el llamado de Dios y aquellos que le obedecen y aquellos que se entregan y aquellos que de cierta manera perseveran en este camino espiritual sin dejarse llevar por otro tipo de cosas son los verdaderos llamados.
los auténticos llamados. Qué interesante que tú pienses si realmente en tu vida hay un auténtico llamado, hay un verdadero llamado. Si realmente dices, el Señor me llamó hace tanto tiempo y aquí sigo y la verdad es que sigo y me gusta y estoy y ojalá hasta la muerte y sigo. No te estoy diciendo que no peques, todos pecamos, por supuesto, ojalá, ideal que no pecáramos, pero todos pecamos. Pero ¿nos levantamos rápido? Recuerda que los verdaderos discípulos no fueron los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. Y entonces por eso nos va a decir San Pablo que ese tesoro que es tan grande, que viene de Dios y no de nosotros, precisamente nos ha sido dado como en ollas de barro, para mostrar que ese poder tan grande es de Dios y no de nosotros. ¿Y por qué en ollas de barro? Porque somos frágiles. Una olla de barro se golpea con la otra, se fractura y se sale la gracia. Para que no nos creamos más de lo que somos, dice él también en 2 Corintios en el capítulo 12. Pues bien, hay personas que son llamadas y que al principio sienten mucha emoción y que hacen muchas cosas por las cosas de Dios, pero luego vuelven al mundo, luego vuelven y se retiran. Y entonces esos llamados ya no son llamados tan auténticos. O mejor, el llamado sí era auténtico, pero la respuesta a ese llamado auténtico no fue auténtica la respuesta, porque sencillamente abandonaron el camino de Dios. San Pablo, por ejemplo, era un hombre que perseguía a los cristianos y el Señor lo derribó. Dice que una luz potente y le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces el hombre se queda ciego, todos escucharon la voz y finalmente lo llevan donde los apóstoles. Allí se quedó 3 meses. Vino un hombre que se llama Ananías, impuso las manos sobre él y se le cayeron como una especie de escamas de los ojos. Entonces Saulo recobró la vista y allí comenzó a recibir toda la gracia, toda la sabiduría, toda la bendición de Dios y comenzó a trabajar. Y miremos el final de la vida de Pablo. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Mira lo que dice el mismo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de mi carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me la dará en aquel día. Y no solamente me la dará a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues este es un auténtico llamado, un hombre que recibe el llamado de Dios, pero que permanece toda su vida firme, luchando el resto de su vida. Puede ser, como dice el Señor, que a uno lo llame a las 5 de la tarde, a otros los llame a las 9 de la mañana, a temprana edad, a otros a una edad avanzada. Puede ser que sea, pero que el resto de la vida se pasen firmes con el Señor. Por eso es que cuando el Señor llama a Felipe, a Natanael, cuando llama precisamente a Pedro, a Andrés, pues sencillamente dice, y se pasaron el resto de la tarde con él. Ya eran hombres un poco mayores, ya más creciditos, y estaban buscando al Mesías. Y entonces cuando él les dice, vengan y síganme, dejan todas sus redes, porque los voy a hacer pescadores de hombres, se van con él y pasaron el resto de la vida con Dios. Eso es lo que es un auténtico llamado. Una persona que es llamada auténticamente por Dios es una persona que sobre todo, persevera en el camino del Señor. Vamos a ver entonces qué condiciones son las de una persona que le dan un auténtico sí al Señor, una respuesta positiva al Señor y que tienen un auténtico llamado de Dios. Hay muchas personas que están allí por figurar, porque no tienen nada más que hacer, mientras pasan el problema que están viviendo, pero luego abandonan el camino. Pues Dios te ha llamado precisamente para que seas tú también escogido, para que seas escogida, no solamente llamado, sino también escogido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero el Señor a ti que me estás escuchando, te está llamando y te está llamando para que también seas escogido o escogida. No para que declines en el camino, no para que te rindas, sino para que te levantes y sigas luchando. Entonces, para ser un auténtico seguidor de Cristo, lo más importante es siempre estar anhelante de la verdad y anhelante de vivir, de encontrar y vivir la verdad. Siempre estar anhelando la verdad, siempre. Las personas que empiezan a torcer el camino con un pecado y se meten, ay, no importa, y quieren tapar la conciencia, esas personas se debilitan tanto que llegan a morir precisamente espiritualmente. Segundo, tener clara la meta. Es decir, cuando sabemos para dónde vamos, a dónde queremos llegar, por eso dice San Pablo, póngase el casco de la salvación. Tener clara esa meta allá en el cielo, allá es donde yo quiero llegar.
Por eso quiero decirle sí al Señor, pero seguir caminando para poder llegar a esa meta que me he propuesto. Tercero, disfrutar con lo que se hace. Porque también esta vida de evangelización, de seguir al Señor, tiene que ser un disfrute, no puede ser una carga, porque entonces si fuera una carga pesada sería terrible. Ahora, los mártires los escoge el Señor. Un mártir, pues no es que disfrute su martirio, pero lo vive con alegría, lo vive con un gozo interior, siempre con gozo. Porque si lo que hacemos es para vivirnos quejando todo el día, ay, ahora me toca ir a servir a la iglesia, y ay, ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que... Oye, entonces, ¿dónde está el llamado? Lo que estás haciendo es una obligación ahí que no te está edificando ni que está edificando a nadie porque vas a prestar un mal servicio en la fe. Cuarto, consagrar tu vida, tus actos, tus palabras y tus pensamientos a Dios. Una persona que tiene un auténtico llamado consagra todo al Señor, todo. Señor, te ofrezco mis pensamientos, mi día, mis palabras, todo lo que hago, Señor, que todo tenga un sentido para ti. Y ahí vas a ser una persona que das testimonio de Dios porque dices buenas palabras, haces buenos actos, tienes buenos pensamientos. Has consagrado toda tu vida al Señor. Quinto, perseverar en el camino hasta el final. No es solamente durante un tiempo. Si tú lees el libro de Ezequiel en el capítulo 18, especialmente hacia el final del capítulo, dice que aquellas personas que hacía el bien, pero que de un momento a otro se volvió a hacer el mal, no les sirve de nada el bien que hizo al principio. De nada le sirve, porque con ese mal borró todo el bien que había hecho. Entonces, para tener ese auténtico sí o ese auténtico llamado, es necesario perseverar hasta el final. Y para lograr esto es necesario vivir unido al Señor en oración y en obediencia, también en lectura de la palabra de Dios. Por eso dice Juan 15:5, sin mí nada podréis hacer. Sin el Señor no podemos avanzar a ninguna parte y por eso tenemos que permanecer unidos a Él para dar testimonio de que nuestro llamado sí es auténtico. Ahora, tú no tienes que enviarte a ti mismo. El Señor es el que te envía. Normalmente uno no llama a una comunidad o a otra, invítenme, que es que yo sé predicar, que es que yo sé cantar, que invítenme. ¿Qué es lo que quieres ahí? ¿Que te conozcan? ¿Que te aplaudan? ¿Quieres figurar? No. Si te llaman y te invitan, es porque el Señor te ha llamado. Jamás he llamado a una comunidad a decir invítenme, jamás. No lo he podido hacer ni lo puedo hacer porque entonces me estaría enviando yo. Yo necesito o necesito no. Si el Señor quiere usarme, pues entonces me llamarán, me dirán o me invitarán o estarán pendientes. De resto, no tengo por qué estar diciendo, por favor, invítenme. Eso quiere decir que tienes un auténtico llamado. Eres testimonio y hasta el final vas a estar con nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 6, verso 1 y siguientes, nos habla de los primeros frutos de imponer las manos, del don del Espíritu Santo y todo eso, de haberle dicho sí al Señor. Dice, pero si los que alguna vez degustaron este don del Espíritu Santo y degustaron las cosas de Dios, si vuelven a caer, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando a nuestro Señor Jesucristo, lo están exponiendo a la burla. Y sin embargo termina diciendo allí San Pablo, en esta misma carta, dice, sin embargo sabemos que ustedes no están en ese caso, ustedes están en el caso en el que son fieles y en el que van a terminar la obra del llamado que Dios les hizo. Pues yo estoy seguro que el llamado tuyo sí es auténtico y que tienes un compromiso con Dios. Y te invito a que seas auténtico en todo lo que hagas. No seas copia de nadie. No busques ser copia de absolutamente nadie. Haz lo que el Señor te inspira. Unido a la iglesia por medio del Espíritu Santo, sea auténtico y persevera hasta el final. Ahí es donde se comprueba el auténtico llamado de Dios. Lo contrario es flor de un día. Lo contrario son apariencias. Lo contrario es hipocresía. Lo contrario es fariseísmo y nosotros no podemos ser así. Si nos ha llamado el Señor, seamos dignos de ese llamamiento que nos hizo y podamos dar nuestra cara por Él para decir, aquí estamos Señor, porque tú me has llamado. Te invito a que compartas este video para que sean muchos los llamados también y ojalá muchos sean también los escogidos. Te invito también a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry, en YouTube. Allí te llegan las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. También puedes entrar a mi página web www.juanalbertoecheverry.com y también puedes buscar todo mi material en www.editoriallatinaja.com. Recuerda que estoy en todas las redes sociales. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.